de niebla nos referimos a un instrumento que fue perfeccionado por un científico de nombre Landor. Normalmente Ernest Rutherford se refiere a él, lo cito: "The most original and wonderful instrument in scientific history", es decir, el instrumento más original y maravilloso en la ciencia de la historia. Ernest Rutherford, que propuso el tercer modelo atómico, descubrió el protón, el núcleo atómico, se refiere a ese instrumento como el más maravilloso en su época. Entonces, nuestro equipo, conformado por Liliana López Guerrero, Hugo Enrique Flores Orozco y un servidor, vamos a presentarles este proyecto. Buenos días, compañeros. Vamos a comenzar por la parte de introducción. Como sabemos, la radiación ionizante es imposible que la detectemos los seres humanos con nuestros sentidos. En base a esto se han desarrollado diferentes maneras o técnicas para poder identificarlos. Una de las radiaciones, digamos, ionizantes más peligrosas y representativas dentro de nuestra área serían los rayos gamma, los rayos beta y los rayos alfa. Como sabemos, los rayos gamma se refieren a radiación electromagnética, no son partículas, mientras que los otros dos, los alfa, son núcleos de helio y los beta son electrones con alta energía cinética. Entonces, aterrizando esto, la cámara de niebla nos va a ayudar a identificar diferentes tipos de radiación, pero que sean ionizantes. Por ejemplo, una de ellas sería la radiación cósmica proveniente del fondo, la que le llamamos radiación del fondo, que se refiere a la radiación generada por las estrellas y demás cuerpos celestes de alta energía que todo el tiempo está atravesando la Tierra, refiriéndonos a protones, neutrones, neutrinos, diferentes partículas. También nos va a servir para identificar partículas radiactivas generadas por el entorno que se encuentra aquí en la Tierra, debido a los radioisótopos naturales. Entonces, como ya dijimos, desde que se descubrió la radiación a finales del siglo XVIII, se empezaron a desarrollar diversos detectores. Los más sencillos y los primeros, digamos, fueron las placas fotográficas, los cuales nos funcionaban para detectar la radiación ionizante, pero no en tiempo real, ya que estas tenían que seguir un proceso que iba desde la exposición a la radiación para después la revelación de la placa fotográfica y lograr identificar la presencia de esto. Otro instrumento muy interesante que cabe señalar es el espindaeriscopio. Tiene un nombre muy extraño, pero consistía en un tubo que tenía un lente, parecía como un telescopio chiquito, en el que tenía, creo que, un cierto tipo de material en el cual uno, cuando estaba cerca de radiaciones ionizantes, uno se lo ponía en el ojo y se lograban ver centelleos. Entonces era impresionante, parecía como las luces del canario. No agregamos un video porque esto no era nuestro, digamos, no estará en el punto de la exposición, pero era uno de los más antiguos también. Otro de ellos es el que sobre el que vamos a hablar, que es la cámara de niebla. Para el año en que se desarrolló, que fue por Alexander Lansdorf, en 1939, fue un material muy didáctico, ya que los otros dos, el primero no nos daba resultados en tiempo real y el espindaeriscopio era, digamos, de uso personal, no podíamos estar usando dos personas al mismo tiempo. Por lo tanto, la cámara de niebla nos ofrecía la posibilidad de identificar la presencia de partículas subatómicas a un nivel macroscópico y por varias personas, no solo por una. En ese tiempo no existían cámaras para grabar video y presentarlo después. Entonces, su carácter es meramente didáctico, pero es un paso muy grande e importante, como ya lo mencionaba mi compañero Diego Cano. Fue impresionante lograr identificar este tipo de partículas por su tamaño y porque nosotros no las podemos detectar con nuestros sentidos.
Esta cámara tiene cierto principio. Esta sería una vista de un corte lateral. La cámara consiste en un contenedor, en este caso es como un contenedor en forma de cubo alargado, que necesitamos varios factores para que esto funcione. Necesitamos algún solvente, en este caso sería un alcohol, nosotros usamos alcohol isopropílico, que sea volátil, que nos pueda formar un vapor. Después es necesario tener confinado ese vapor dentro del cubo de recipiente que tenemos. Y la parte de abajo debe ser una superficie que tenga una muy buena conductividad térmica, que se encuentre a una temperatura muy inferior a 0, a menos 30 grados. ¿Esto para qué? Se necesita que ya el vapor que se encuentra formado dentro de la cámara, al entrar en contacto a esas temperaturas, va a formar una niebla, que ya no es un estado de vapor, son unas gotas muy pequeñas, que cuando se encuentran en ese estado de niebla, al momento de que una partícula subatómica de alta energía pasa a través de nuestra cámara de niebla, va a formar, como digamos, la unión de todas esas pequeñas gotitas que se encuentran en gotas más grandes, digamos, va a formar condensación. Entonces se va a observar una traza, una línea dentro de la cámara de niebla. Ese sería el principio. Como podemos ver en la siguiente imagen, esto es lo que se debería observar de manera ideal dentro de una cámara de niebla. Como podemos ver, las partículas más grandes, como la partícula alfa que se encuentra en la esquina, muestra una traza muy gruesa debido a la masa que esta posee, que es un núcleo de helio prácticamente. Pero también de las masas su trayectoria va a ser lineal, porque es difícil que las mismas gotas muevan su trayectoria. Un protón, podemos verlo, también produce una línea recta, pero de un menor grosor, debido a que su masa es alrededor de un cuarto a la de la particular. También sería posible ver electrones. Como podemos ver, debido a que su masa es 1000 veces menor que la del protón, la traza sería mucho menor. Lo que le da la visibilidad sería la energía cinética que posee. También se podrían detectar otro tipo de partículas, pero no profundizar mucho en ellas. Serían como... Buenos días. En la parte de materiales, nosotros lo que utilizamos fue un recipiente de unicel, el alcohol isopropílico de alta pureza, que es un recipiente de vidrio que nos iba a simular prácticamente la cámara de niebla, el hielo seco, con forma de CO2, y la superficie termoconductora. Esta era con la placa de aluminio. En la metodología nosotros utilizamos, se puede decir, que más materiales a los que les acabo de presentar. Hicimos 3 prototipos, los nombramos plan A, plan B y plan C. En el primero utilizamos una caja de madera, lo rellenamos con unicel para que nos quedara un espacio de cabeza aproximadamente de 1 centímetro. ¿Esto para qué? Para llenarlo con lo que es el CO2, o bien conocido hielo seco. Tuvimos varios inconvenientes en esa parte, porque el hielo no era lo suficiente para que se produciera ahora sí que la vaporización. Entonces optamos por cambiar al plan B, que ahí utilizamos la placa de unicel o la base de unicel, la volvimos a llenar, dejando igual un espacio de cabeza aproximadamente de 1 o medio centímetro, y pusimos el hielo seco. Y de igual manera, no sé si la placa de aluminio tenía un grosor que no permitía que se hiciera esa condensación o esa vaporización. Entonces, pues no se formaba la cascada de niebla que nosotros necesitábamos para ver ahora sí que la presencia de Mont o de las otras partículas, alfa, beta. Entonces optamos por cambiar al prototipo C. Ahí utilizamos 2 bases de aluminio, son como para pie. Es muy delgada la lámina, y utilizamos ahí todo el hielo seco que teníamos, eran aproximadamente como 3-4 centímetros de hielo, y empezamos a recortar otra placa para ponerla en la base de la cámara de niebla, en este caso el vaso.
lo cortamos un pedazo de papel, ¿cómo se llamaba este? El plástico espuma. Ese nosotros lo recortamos a la forma del vaso para crear una zona hermética, que no hubiera filtración de CO2 y hubiera la formación de la cascada de niebla con el alcohol isopropílico. Nosotros colocamos en el fondo de la cámara un pedazo de tela y lo empapamos de alcohol isopropílico, aproximadamente lo estandarizamos a 5 mililitros y después bañamos las paredes con 3 mililitros menos la parte frontal. Entonces, cuando teníamos exceso de alcohol, pues lo que hacíamos era tirarlo, pero ahí hubo un problema. Como el alcohol era disolvente, el plumón empezó a hacer de las suyas, pintó la fuente, pero sí se formó una cascada. Prácticamente las bases que utilizamos sí fueron ideales para hacer una semiconducción con el hielo seco y con el vapor, con el alcohol isopropílico, y sí, al momento de realizar los videos sí hubo presencia de... Sí, en esta parte de aquí nosotros utilizamos también lo que era una cámara videograbadora, la luz del teléfono, y llevamos lo que es una luz LED. La verdad, esta también no nos favoreció mucho porque hacía demasiado contraste o hacía demasiada reflexión con las paredes del vaso. Entonces, la luz ideal que utilizamos fue la del celular y el teléfono de Diego y la cámara del Dr. René. Y sí hubo lo que es la formación de niebla, y al analizar sí hubo observación de estos partículas. Bueno, la forma en la que nosotros identificamos algunas trazas realmente carece de en este caso, por la cámara y por las condiciones en las que tuvimos o alcanzamos a poner esta cámara de niebla, la calidad es muy baja. Sin embargo, se denotan algunas trazas que son importantes y que si lo comparamos con las otras cámaras de niebla, que ya son más, obviamente más avanzadas, y la teoría que lo sustenta, bueno, pues podemos denotar e incluso atrevernos a identificar algunas de las trazas que ya observamos. Como decía el compañero Hugo, para identificarlas en algunos casos la más característica serían las alfas que bien pudieran ser provenientes ya sea por la radiación telúrica, en este caso del campo terrestre, o óptica. En este caso, las características de las alfas nos permiten verlas sobre todas las demás, que en este caso son rectas, son líneas más gruesas, son más brillantes, como en este caso la que notamos ahí. La calidad, nos van a disculpar, tuvimos que registrar cerca de más de 2 horas de video, de las cuales tuvimos que aumentar la calidad, ponerlas en cámara lenta, y de esta manera proyectadas en una pantalla 4K, pues de esa manera tuvimos que tener mucha paciencia para poderlas analizar ya con más calma, porque a simple vista y en vivo pues es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil tener la cámara en condiciones en las que la luz esté incidiendo en un área donde sería el área más ideal para que los haces de partículas muestren las trazas. De esa manera, nosotros tuvimos que después dedicarnos a poder, y ahora sí, con nuestros datos y nuestros videos, poder identificarlas. Vimos alguna serie de trazas importantes, de las cuales nomás les vamos a mostrar una presentación para que sea más breve, 3 imágenes. En este caso, la primera que es esta, es una de las figuras en las cuales se nota una partícula, una traza. Si ven todos esos puntitos, bueno, ya en el video se ve cómo cae la cortina de niebla, que es la volatilización del 2-propanol, ha sido el alcohol isopropílico, que en este caso, como su volatilidad es el 100%, bueno, pues empieza a decaer, y en esa cámara, que bueno, ahorita en la observación vamos a mencionar algunas modificaciones y errores que tuvimos, permitió que cuando cae la cortina, entra la traza y deposita toda su energía dentro de ella, lo que permite que se vea la traza, en este caso esa rayita que está ahí, que pudiera ser una partícula, algo proveniente del campo telúrico, en este caso del vibrador, y sería
probablemente la partícula que podemos identificar. En esta siguiente imagen, disculpen la calidad, usando el video y analizándolo otra vez conforme se ve la traza que se genera, tenemos lo que es la fuente, que gracias al apoyo del doctor René pues tuvimos una fuente de radiación alfa. Igual podemos atrevemos también otra vez a decir que es una posibilidad de una traza, si bien se ve esta línea, no se alcanza a denotar ahí, que pudiera ser otra traza de otra partícula proveniente de nuestra fuente. Y en la siguiente imagen, que es, bueno, pues, en lo personal la que más me gustó, hay más, sin embargo, pues estas son un poquito más, carecen un poco más las más de sentido. Entonces, bueno, de la fuente se ve que una traza, si es un poquito complicado ver por el cañón de notarla, que sería esta. Incluso ya llegando a esta parte se empieza a curvar un poco. No, la traza no es tan brillante, no es tan gruesa. Entonces, podemos ver, bueno, quizás a lo mejor por la condensación, que a lo mejor la saturación del alcohol que no fue la suficiente, a lo mejor se vio de esa manera. Y otra traza que es importante, se ve la recta que baja, depositando su energía en la cortina. Normalmente esas las identifican como partículas, también, bueno, protones precedentes de los rayos cósmicos, que normalmente son un 68% de los rayos incidentes en la Tierra, de los cuales los demás porcentajes se desarman en lo que vienen siendo las alfas, electrones de alta energía y núcleos pesados. Entonces, en las observaciones, bueno, ¿me das una atrás, por favor? Algunas observaciones importantes que tuvieron que ver con quizás no la calidad óptima que hicimos para poder mejor presentarles un video en vivo de la desintegración, o en este caso de la emanación de la fuente, de sus trazas. Bueno, fue que la cámara no estaba, digamos, totalmente hermética. Tuvimos la cortina de hielo seco que avanzaba por abajo, de manera que cubría parte de la misma base donde se situaba la fuente, e incluso hacía como interferencia con una cortina de alcohol isopropílico. Por lo tanto, creemos que por ahí tuvimos ese error. De igual manera, creo que aunque fue quizás deficiente la calidad, pudimos lograr ver algo. De esta manera fue nuestro, ya como que el plan C, que más nos funcionó. Nada más ahí se puede observar un poquito en el anterior que se disolvió nuestra base o nuestro fondo negro. Parece que hay una tensión grande, pero... Debe ser negro, pero que se diluyó, el color se hizo líquido. Ajá, Pero ahí resulta que- resulta que una de los dos planes del isopropílico es disolver sobre Y le cayó a mi pobre fuente de rayos gamma, pues quedó pintada de negro. como si dejaban la placa así, iba a haber mucho contraste con la luz, y entonces era necesario pues crear un fondo negro, un fondo que absorbiera un poco la luz y emitiera. Entonces lo que hicimos fue ahí quitarlo, pero ahí pasó eso. Y otra observación importante también era que el hielo seco, el compañero Hugo lo consiguió de Mascareñas, especial en el trayecto nos llegó muy poco, por lo cual estábamos contra el reloj. Hicimos todo así como que rápido y pues bueno, nos dio tiempo como que de improvisar algunos ajustes a los proyectos. Pues entonces, como conclusiones, más que enfocarnos en la identificación de las partículas debido a los problemas que tuvimos, nos vamos a enfocar en las mejoras que pudieran hacerse. Como vimos, no se logró una óptima formación de niebla. Creemos que fue debido a que la cámara no se encontraba completamente sellada. Esto permitía la entrada de aire y todavía aún más la entrada del CO2 que se estaba sublimando debajo de la placa. Por lo tanto, la concentración del alcohol isopropílico, tanto en forma de vapor, tanto como en forma de niebla, se vio disminuir. Eso pudo haber sido la razón de que las partículas no se pudieran observar de manera clara. También nos podemos decir que nos fue posible discernir el tipo de partícula de manera exacta por esta misma razón, debido a que la niebla no se podía formar. También es importante señalar
que los materiales con los que se construye la caja deben ser, con los que se construye esta cámara de niebla, deben ser minuciosamente seleccionados, porque nosotros estamos utilizando vidrio y nos producía muchos reflejos también por el tamaño de la cámara. Estaba muy pequeña, era del tamaño, yo creo, de un cubo de 10 por 10 por 10, estaba muy pequeño. Entonces lo importante sería enfocarnos a un mejor diseño de la cámara para evitar ese tipo de reflejos. Y también la placa, ese que nos sucedió, empezamos con una placa muy grande para el tamaño de nuestra cámara, entonces el frío, bueno, la temperatura baja no se podía distribuir, se distribuyó más en un área más grande y no en el área que nosotros la necesitamos, que era en el área específica del tamaño de la cámara. Y finalmente un detalle importante sería que el hielo seco debe de estar digamos, en forma de porciones pequeñas para que el contacto entre el hielo seco y la placa sea mayor, porque los fragmentos que nosotros teníamos eran mayores de 1 centímetro, entonces el área de contacto era muy pequeño. Pues por nuestra parte sería todo, compañeros, y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario?